sumar fracciones, la primera cosa que tenemos que ver son los denominadores. Aquí en mi primer ejemplo tengo 1/5 más 2/5. Es obvio que los dos tienen el mismo denominador, o sea, el mismo número de abajo. Cuando ya tengo el mismo denominador, voy a poner ese denominador en mi respuesta. Ya nomás hago la operación, la suma con el 1 y el 2. 1 más 2 son 3. 3/5. ¿Okay? Cada vez que termino una suma, una resta, una multiplicación, una división con fracciones, tengo que ver si la fracción está en su forma propia y que también esté en sus términos mínimos. Entonces, primeramente, ¿esta fracción es propia, sí o no? Sí, 3/5 es propia. Cuando el numerador es menor que el denominador, eso quiere decir que es propia o está en su forma propia. Palomita. 3/5 está en sus términos mínimos, también está en sus términos mínimos. No puedo reducir esta fracción más a otra fracción más pequeña. Entonces, ahí está. Básicamente así es. Pero ustedes yo creo que pueden imaginar que no todos van a ser así de sencillo. Entonces les quiero enseñar uno cuando los denominadores son diferentes. Ok. Entonces, además de eso, voy a poner 2/3 esta vez. Además de cambiar los denominadores, también voy a agregar otra cosa. Vamos a decir que estos son números mixtos. 2 y 1/5 y 4, por ejemplo. 4 y 2/3. Les puedo enseñar las dos cosas a la misma vez, por eso lo estoy haciendo. Entonces, ok, queremos sumar estas dos fracciones. Acuérdense, puse estos, pero no se asustan con los números enteros. Realmente vamos a dejar eso a lo final. Vamos a hacer nuestro trabajo con las fracciones primero. Y luego sumamos el 2 y el 4, que ya saben que son 6, pero bueno. Ok, para sumar 1/5 y 2/3, diferentes denominadores, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar un común denominador. Y es preferible si podemos encontrar el menor común denominador. Entonces, ¿cómo se hace eso? Acuérdense que mi sugerencia para ustedes es saber las tablas suficiente bien para que puedan nomás ver 3 y 5 y reconocer que el común denominador va a ser... no les voy a decir todavía. Aquí en este lugar les voy a enseñar cómo se puede hacer a mano si todavía batalla un poquito con las tablas. Bueno, tomo los dos números, el 5 y el 3, los dos denominadores. Esta línea es nomás para mostrar dos renglones, no es una fracción. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es contar de 5, 5, 10, 15, etc. Y voy a contar de 3, 3, 6, 9, 12, etc. Y la idea aquí es, si saco esos números, la secuencia de esos números, va a haber un lugar donde vamos a tener el mismo número en las dos secuencias, ¿ok? Y ese va a ser el común denominador. Entonces, contando de 5, 5, 10, 15, 20, 25, bueno, yo creo que es suficiente. Contando de 3, 3, 6, 9, 12, 15 y ahí está. Ahí está, ahí podemos ver que tenemos un común denominador. Tenemos el número 15. Okay. Ahora, si sacan estas secuencias más para allá, pues, van a ver que va a haber otro común denominador. Va a haber 30, 60, también 45, cualquier factor de 15 en ese caso. Pero queremos el menor común denominador. Es preferible, y después les enseño por qué es preferible. Entonces, ya tenemos el común denominador, eso va a ser 15. Okay. A mí me gusta usar estas cajitas para mantener mi organización, y en matemáticas la organización es indispensable. Entonces, el 3, los denominadores los vamos a aumentar o los vamos a cambiar a otro número, a 15. Entonces, el original está aumentando a 15. Esa aumentación para nosotros va a ser una multiplicación. Y también el 5 está aumentando, entonces va a ser lo mismo, una multiplicación. Y siempre va a ser, bueno. 3 por un número me da 15. Aquí está mi clave, aquí está donde está mi información. Aquí es donde puedo entender qué tengo que hacer con el numerador para que me dé el nuevo numerador, ¿ok? 3 por un número me da 15. Ese número es 5.
Y escribo el 5 dos veces en mi cajita, y es lo que tengo que hacer con mi numerador, 2 por ese mismo factor de 5. Y entonces, eso va a dar 10. Hago lo mismo, 5 por un número me va a dar 15, ese número es 3. 1 por 3 son 3. Ok. Y ya puedo hacer la operación, la suma. Bueno, antes de eso, ya tengo mi común denominador, me estoy adelantando un poquito. Ya tenemos el menor común denominador, que era 15. Ahora hago mi suma con el 3 y el 10. Esos son 13. Ok, no me gustó mi 15. Bueno. Que me estoy olvidando algo, ¿verdad? Mis números enteros, no puedo olvidarme de esos. Y 2 más 4 son 6. Bueno, la fracción, el entero no es parte de esta revisión aquí, ¿ok? El entero es esa parte. Es la fracción que tenemos que ver si está propia. Y en este caso, sí, el numerador es menor que el denominador, entonces palomita ya está en su forma propia. Y tenemos que preguntarnos si está en sus términos mínimos, y si está, 13 quinceavos no se puede reducir más, ya está en su término mínimo también. Entonces otro palomita, bueno. Ok. ¿Qué pasa si fuéramos escogido el número 30, por ejemplo? Como les dije antes, que hay otros factores o otros denominadores iguales. Bueno, vamos a ver, voy a quitar todo esto. Voy a quitar mis palomitas. Y vamos a hacer algo diferente. Vamos a escoger otro número en vez de 15. Ya les dije, vamos a escoger 30. Porque no sé por qué, pero algunas veces tengo estudiantes que no reconocen que 15 es un común denominador, pero sí saben que 30 es un común denominador para 3 y 5. Así que algunas veces saltan el menor y nomás usan otro número común, otro factor, otro denominador común. Entonces aquí vamos a usar 30. Ok. Y hago lo mismo. 3 por un número me va a dar 30. 3 por 10. 2 por ese 10 va a dar 20. 5 por un número me da 30. 5 por 6. 1 por 6, 6. Ya cuando tenemos el denominador común, ese va a ser el denominador en la respuesta. Okay. Y hago la suma con los numeradores, 6 y 20, son 26. No quiero olvidarme, como la última vez, de mis números enteros. 2 más 4 son 6. Y hago lo mismo siempre, tengo que revisar si mi fracción está en su forma propia y término mínimo. Y sí, la fracción está en su forma propia porque el numerador es menor que el denominador, entonces palomita. ¿Y está en sus términos mínimos? No está. Y aquí pueden ver la diferencia que antes llegamos a la respuesta de una vez, final, sin tener que hacer más. Aquí tengo que hacer más trabajo, y eso va a ser una reducción. Reducción va a ser una división para nosotros. Y notan que estoy usando como la misma cajita. La idea es, en mi cajita tengo que usar el mismo número 2 veces, o tengo que dividir el 26 y el 30 entre el mismo número para los dos. Y en este caso, ese factor va a ser 2. 26 entre 2 son 13. Déjame mover ese poquito más. 13. Y 30 entre 2 son 15. Y aquí nomás voy a llevar mi 6 para allá. ¿Okay? Ahí está. Ahí está la respuesta que teníamos antes cuando escogimos el menor común denominador. Acuérdense que solamente porque escogen el menor común denominador, eso no quiere decir que no van a tener que reducir. Solamente quiere decir que van a tener que reducir menos. O algunas veces, como en este ejemplo, pueden, o el ejemplo de antes, al del anterior, pueden llegar a la respuesta de una vez. ¿Okay? Pero siempre tienen que ver esas dos cosas, siempre. Propio y en su término mínimo. Les quiero enseñar una más, porque este método funciona para todas las fracciones y todos los diferentes tipos de operaciones, pues. Okay, voy a quitar todo esto, bueno, lo voy a reusar, pues. Y lo que voy a cambiar aquí es
¿cuántos podemos sumar? Podemos sumar más de 2 fracciones. A ver si tengo espacio, pero yo creo que sí. Voy a agregar a ver, ya lo tengo, 3 y un décimo. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a poner ya mi cajita, que lo voy a necesitar después. Pero la idea aquí es, necesito buscar un común denominador para 3 denominadores. Tengo 5, 3 y 10. Y tengo que buscar un común denominador para todos los 3. Ok, si no saben, ya les expliqué cómo cuando conté de cada número, ¿verdad? Conté de 5, conté de 3 y ahora tengo que contar de 10 también. No lo voy a hacer a mano, ustedes pueden hacerlo. Yo ya sé qué es, va a ser 30. 30 es un número donde 5, 3 y 10 caben en ese número 30. Entonces 10 por un número me da 30. 3. 10 por 3 me da 30. Hago lo mismo con el numerador, 1 por 3, 3. 3 por algo me da 30. 3 por 10. 2 por ese mismo 10 me da 20. 5 por algo me da 30. Como antes es 6. 1 por 6, 6. Ya tenemos el denominador en nuestra respuesta. ¿Ok? Ahora hacemos la suma con los 3 numeradores nuevos. 6 más 20 más 3. A ver, ¿qué da? Da 29. Ok. Y ahora hago mi suma con los enteros. 2 más 4 son 6. 6 más 3 son 9. Y ahí lo tenemos. Y como digo, pueden usar este método con 3 fracciones, con 4, con 5, con 6. Pero claro que van a necesitar saber muy bien las tablas para encontrar ese común denominador. Bueno, antes de terminar, 29 treintaavos, ¿está en su forma propia? ¿Sí o no? Y sí está propia porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, bueno, ya tengo mi palomita. ¿Y está en su término mínimo? También está en sus términos mínimos porque no puedo reducir 29 y 30 entre el mismo factor. Entonces, esta sería la respuesta final.